Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Escogí este tema porque yo creo que está muy de moda, es el tema del cambio climático, es más que de moda, es creo yo uno de los temas de mayor interés en la actualidad, es mucho más transversal en cuanto a las disciplinas y pues bueno, la foto ahí de portada la puse solamente para que les llamara la atención, pero vamos a ver que eso no tiene nada que ver con el colapso maya, ¿verdad? Les adelanto. Okay. Ok, quisiera empezar con un libro de este señor Richardson Gill, que salió en el año 2000 y que básicamente tiene un tinte de lo que yo llamo amarismo académico, ¿no? Entonces les puse aquí la parte de la primera página del libro, ¿verdad? Y se los va a traducir. Entonces, uno por uno y por millones la gente murió de hambre y sed. Murieron en sus camas, en las plazas, en las calles, en los caminos. Sus cuerpos, sus cadáveres, en su mayoría, se dejaron ahí sin enterrar y fueron comidos por los zopilotes y los bichos, ¿verdad? Que entraron a las casas para comerse los cuerpos de la gente que no murió en campo abierto. No había nada que pudieran hacer, no había ningún lugar donde pudieran ir. Todo su mundo, todo lo que conocían estaba quemado, era una sequía brutal. Algunos trataron de irse, pero no había ningún lugar a donde ir. Las malas sequías son malas, feas, crueles. No solamente es una anomalía estadística meteorológica o una abstracción sociológica. Así empieza el libro. Entonces, obviamente dice uno, puchis, ¿verdad? Qué bueno que ya sé qué le pasó a los mayas, ¿verdad? Entonces, el año pasado, pues, ya hubo una respuesta académica. Entonces, ya no solo son las grandes sequías mayas, sino, pongámosle allí los piecitos, porque son las grandes sequías mayas en contexto cultural, ¿verdad? Porque este es un problema no tanto de investigación, sino un poco de filosofía de investigación, porque lo que tenemos aquí es climatólogos que se las llevan de arqueólogos y arqueólogos que se las llevan de climatólogos, ¿verdad? Ese es el gran problema. Bueno, yo creo que más son los climatólogos los que algunas veces son arqueólogos frustrados, porque los arqueólogos dudo mucho que queramos ser climatólogos y van a ver un montón de gráficas aburridas que ellos trabajan, pero el gran problema es que tenemos una mitad de investigadores trabajando bases de datos climatológicas, pero que no entendían, digamos, el concepto de lo que es un colapso, ¿verdad? Entonces, este señor Gill, por ejemplo, cuando uno lee el libro del 2000 y está usando datos de los años 50, los años 60, entonces, digamos, se da pues ahí una gran confusión de la gente que no es académica, ¿verdad? Entonces quiero contarles que este año asistí a una sesión, a un congreso y es lo que quiero compartirles el día de hoy sobre cambio climático y colapsos, ¿verdad? Aunque no lo crean, es la primera vez que se da en 20 años una reunión de climatólogos y arqueólogos. Fue muy interesante porque pudimos compartir ideas de ambos campos y cada una de las dos mitades de esta ecuación pudo aprender de la otra de una manera muy, muy interesante, ¿verdad? Y yo lo que quiero el día de hoy es hacerles un resumen de cómo empezó la idea del cambio climático y las sequías y por dónde vamos ahora. Me parece, yo siempre he sido muy escéptico de las teorías catastrofistas, pero yo creo que creo que hay una luz al final del túnel. Yo creo que
que estamos llegando ya a un punto en el cual vamos a poder correlacionar, digamos, de una manera mucho más objetiva el problema de las famosas sequías. Así que menos mal que fue en Italia la conferencia. De hecho, la Universidad de Urbino tiene una de las escuelas de paleoclimatológicas, creo que de las mejores del mundo. Entonces, tienen su escuela de campo con 200 estudiantes yendo a ver perfiles geológicos y por eso es que se escogió ese lugar, ¿verdad? Por supuesto, con investigadores europeos y también norteamericanos y también mesoamericanos. Ok, entonces quisiera empezar con una introducción sobre el tema de las sequías y el cambio climático. No es algo particular de la historia de la civilización maya clásica. Este es un tema que ya ha sido investigado en otras partes del mundo. Y quiero decirlo, en otras partes del mundo donde se tienen, diría yo, mejores datos. Y entonces quisiera hablar de 3 o 4 casos para que vean más o menos cómo es que se ha manejado el tema fuera de la región maya. Quisiera empezar con el desierto del Sahara. Este es un caso en lo particular muy interesante porque para nosotros es el Sahara hoy en día. Pero el Sahara en un momento fue verde, ¿verdad? Fue un área de bosque casi tropical. Y entonces el desierto del Sahara entre los años 8500 y 3500 antes de Cristo fue una región verde. Entonces podemos ver que antes de esa época los puntos son la ubicación de los sitios arqueológicos. Entonces, obviamente pueden ver, todos estaban aquí en el río Nilo, ¿no? Pero se da un cambio climático en el año 8500 antes de Cristo y entonces pueden ver que todo esto fue ocupado por asentamientos. De hecho, en el desierto hoy en día hay ruinas con construcciones y uno dice, bueno, ¿qué está haciendo aquí la gente en medio del desierto? Pero esa es la ocupación de este periodo de 5000 años, cuando lo que conocemos como el desierto del Sahara fue un bosque, ¿verdad? Y entonces pueden ver cómo en el año 7000 pues tenemos un asentamiento. De hecho, los investigadores estos, Kraepelin y Cooper, han excavado en 150 sitios y tienen una base de datos impresionante. Pero cuando el clima se volvió mucho más seco, pueden ver que se abandona grandemente. Cuando se convierte en desierto es cuando surgen todos los beduinos y todas estas culturas nómadas migratorias, y es precisamente el momento en que nace la primera dinastía en Egipto. Entonces aquí podemos ver que el cambio climático por supuesto afectó a estos pueblos, pero fue uno de los motores que propició la creación de la civilización egipcia, aquí a lo largo del Nilo, y la creación también de ciertas nuevas formas de subsistencia. Entonces se han hecho mapas. Estos son todos los sitios excavados con sus fechas en radiocarbón, y las vaquitas aquí más o menos indican el inicio del pastoralismo. Y esta línea aquí es precisamente, aquí tenemos por supuesto la línea del tiempo, y aquí es cuando vemos cómo el clima se va volviendo más y más seco, y solamente hay 2 regiones del desierto del Sahara donde todavía hay pues, sociedades que practican el pastoralismo. Esta gráfica miramos ahí un poquito lo que es la ocupación demográfica de la región del desierto del Sahara, y pueden ver que aquí está precisamente el año 5500 cuando tenemos ese cambio climático, y cómo todas estas regiones que tenían grandes ocupaciones básicamente son abandonadas, y solamente tenemos 2 áreas que continúan porque pudieron tener esa capacidad de adaptación y más, como se conoce ahora, de su capacidad de resiliencia. El otro caso se llama el evento 4.2. Los climatólogos trabajan en milenios, entonces es el milenio 4.2 antes del presente, o sea, 4.2 KABP es, digamos, el evento. Es un evento
que ha sido muy estudiado también, especialmente por Harvey Wise de la Universidad de Yale, que es básicamente una sequía de 300 años que afectó el área de Mesopotamia, básicamente todo el continente asiático, ¿verdad? Donde los datos que ellos han recolectado indican una reducción del 50% de la precipitación pluvial y hay un abandono de un 87% de los asentamientos. Y aquí, como vamos a ver en el mapa, cuando uno pues, ve el mapa de esta región de Mesopotamia, pues vemos que la mayoría de grandes centros urbanos estaban a las orillas del río Éufrates, específicamente la ciudad de Akkad, ¿verdad? Y aquí es donde se desarrolla el imperio acadio, que fue el primer imperio en la historia por lo menos del viejo mundo. Y entonces había una serie de poblaciones al norte del río que practicaban pues una agricultura basada en agua de lluvia. Y básicamente esta sequía es lo que propició que estas ciudades del imperio acadio desarrollaran toda la tecnología de irrigación, que les permitió obviamente no depender de la precipitación de lluvia. Entonces, eso hizo que hubiera mucha migración hacia las ciudades que sí tenían irrigación y que quienes no dependían de las ciudades se volvieron también en sociedades pastorales nómadas, ¿verdad? Posiblemente esta es también la época en que cae el viejo imperio en Egipto también. Entonces, cuando vemos aquí el mapa de una región de Mesopotamia, aquí está el mar Mediterráneo, entonces todos los puntos blancos son sitios y también los puntos negros, pero los puntos blancos son los que se abandonaron durante este evento en el año 4200 antes del presente. Y estas son líneas que nos indican la precipitación pluvial. Entonces, toda la gente que vivía aquí al norte dependía de la lluvia anual, mientras que los que estaban acá en el río Éufrates dependían más de irrigación porque no llovía tanto. Entonces, es muy interesante que quienes lograron sobrevivir la sequía eran quienes dependían del río y no dependían de la lluvia, ¿verdad? Entonces, ha sido una investigación también muy exhaustiva, tienen muy buenos datos. Entonces, aquí está, por ejemplo, la región de Leilán, que es la de mayor abandono. Pueden ver, esta es una gráfica con el número de hectáreas ocupadas. Y de hecho, pueden ver, en esta época no hay ni un solo sitio en esta región de acá, ¿verdad? Entonces, todo esto se abandonó totalmente, ¿verdad? Y pues es el tipo de datos que manejan los climatólogos, ¿verdad? En el cual se tienen distintas gráficas que provienen de análisis distintos, ¿verdad? Con el análisis geológico se pueden hacer muchos análisis. Y esto es lo que los climatólogos llaman multiproxy análisis, o sea, un análisis, digamos, multivariable, en el cual empiezan a sacar un montón de análisis químicos y los comparan. Entonces, como pueden ver, este pico de acá, que está sacado de análisis de dolomitas, análisis de cuarzo, análisis de carbón, como que todas las gráficas tienen este mismo pico acá, que es precisamente ese evento 4.2, que quiere decir que es cuando hay una fluctuación, digamos, muy visible en lo que es las evidencias geológicas, que a su vez indican cambios en la lluvia y otras cuestiones climatológicas. Entonces, muchas veces solo le dan a uno una gráfica acá, pero el avance de los estudios en esta región del mundo es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gráficas de análisis distintos, de autores distintos, que nos muestran esa anomalía en el clima antiguo. Entonces, cuando se compara todo esto, como que ya es algo muy bien fundamentado. El otro evento es el evento 3.2, o sea, 3200 años antes del presente, y se refiere en la historia egipcia a lo que se le llama la invasión de los pueblos del mar. Por lo menos los egipcios así llamaron a una serie de
de pueblos del Mediterráneo que invadieron Egipto y que el rey Ramsés III finalmente los derrotó en el año 1156. Entonces, lo que se ha visto es que estos pueblos del mar venían de Turquía, de todo lo que es ahora Palestina, y abandonaron sus tierras también por otro evento climático a invadir otras áreas como Grecia y Egipto, ¿no? Entonces, hay una serie de guerras de estos pueblos del mar que a un principio no se sabía quiénes eran, y este evento marca el fin de la Edad de Bronce en la arqueología del Viejo Mundo. Entonces, aquí tenemos nuevamente las diferentes gráficas que yo les mencionaba, de una cueva de Israel, del Mar Muerto, aquí está de sedimentos en el lago Mediterráneo, este es de también análisis en la isla de Chipre. Entonces, todos estos análisis que han hecho muestran aquí entonces estas anomalías en las gráficas, esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces, cuando se ponen todas esas, ahí es donde mira uno que hay una anomalía significativa. Finalmente, tenemos un caso histórico en Mesoamérica, ¿verdad? Durante el reinado de Moctezuma I, entre 1440 y 1469, poquito antes de la conquista de Hernán Cortés, se sabe que hubo una sequía de 7 años, que por supuesto afectó el imperio azteca. Y en este mapa se miran todas las diferentes áreas que fueron conquistadas por los diferentes emperadores aztecas. Y como pueden ver, el área más grande es el área amarilla, que corresponde cabal a Moctezuma I. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los aztecas sufrieron, o sea, si Mesoamérica sufrió una sequía, entonces Moctezuma se vio obligado a conquistar toda la costa de Veracruz para tener acceso a comida. Ahí es donde ve uno que el poder político puede ser la respuesta hacia una catástrofe climática. Definitivamente murió mucha gente, pero ¿quiénes tenían la capacidad de enfrentar esa sequía? Así que, y nos lo dicen muy bien los documentos etnohistóricos. Aquí podemos ver que nos dice que en 1447, y aquí está todo el calendario, el Tonanamat del Azteca, podemos ver aquí la gente muriendo. Obviamente sí fue una sequía muy, muy fuerte, ¿no? Pero nos dice que en el año 1456 empieza a llover y obviamente regresa toda la producción agrícola. Y por supuesto Moctezuma I, de los pocos políticos que creo que sí han logrado sus promesas, dice, bueno, yo los voy a sacar de la sequía, y lo hizo, ¿no? Entonces, fíjense que es una sequía de 7 años, ¿verdad? No, eso no es fácil, pero aquí podemos ver evidencia contundente, ¿verdad?, de que una sequía no es una sociedad así nomás. Entonces tenemos muchos ejemplos, y a partir de eso entonces podemos ya analizar qué sabemos de la sequía en la región Maya. Bueno, esto se ha analizado en distintos tipos. Está yendo la batería. Bueno, entonces esta es una gráfica que quería empezar porque de hecho en general hay 3 metodologías, 4 posiblemente ahora, y estos son los datos donde han usado fechamiento por anillos de árboles en México y han tratado de correlacionar fechas históricas con lo que los árboles en el altiplano de México nos dicen acerca de la variabilidad climática. Y entonces aquí hay las megasequías en Mesoamérica, ¿verdad? Entonces, una por cada civilización, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira esta gráfica, resulta que hemos tenido sequías todo el tiempo, ¿verdad? Y aquí eso es lo que yo considero que esto es jalar mucho los datos y quererlos encajar dentro de un modelo ya preconcebido, ¿verdad? Entonces, pero este es el modelo que maneja Gill
y muchos otros científicos pues, que tienen ya una idea muy fija y que no están abiertos a los nuevos datos. Pero digamos esto de la dendrocronología de los anillos de los árboles no es muy popular porque en realidad es muy poco exacto, digamos. Lo que ha dado la mayoría de datos son los estudios de los sedimentos de los lagos. Y quiero decirles que como yo no soy paleoclimatólogo, muchos detalles de estas técnicas, si me preguntan, no les voy a poder responder. Yo se los voy a dar de una manera muy simplificada. Pero la idea es que cuando un lago baja su nivel, eso se refleja en los elementos químicos en el agua que se fijan tanto en el sedimento como en otros materiales. Por ejemplo, lo que más se ha usado son las conchas de los caracoles que viven en los lagos. Y los caracoles entonces fijan en su concha cambios en la química del agua. Y recientemente pues ha habido una fuerte crítica de esto, porque si bien los caracoles nos indican un bajo nivel de agua, eso no quiere decir que eso nos está midiendo o una sequía o la falta de lluvia, porque un lago puede bajar de nivel por otras causas. Y otra crítica a esta metodología es que si bien nos marcan los descensos en el nivel del agua, no son muy exactos para fijar si hay una recuperación rápida del nivel del agua. O sea que puede ser que el lago baje repentinamente 3 meses, eso afecta a los caracoles, pero puede ser que llueva y entonces ese tipo de cambios rápidos no los detecta la metodología de usar caracoles. Entonces hay otra metodología que les voy a hablar un poco más tarde, que lo que hace es que mide las proteínas de las hojas que caen al agua. Y eso no solo nos mide cambios en el nivel de agua, sino nos indica también cambios en la vegetación alrededor de los cuerpos de agua. Pero esta es la metodología principal, han sido los sedimentos de lagos. Así que rápidamente les voy a comentar. El primer estudio, digamos, sistemático fue en 1995, con Hodel, y fue el primer artículo científico que propuso una megasequía como la causa principal del colapso de las ciudades mayas en el siglo IX. Entonces, aquí podemos ver los sedimentos y hay un término geológico que le llaman gypsum, que indica esos bajones en el nivel acuático. Y entonces se midió precipitación y evaporación, entonces de acuerdo a sulfuros de sedimentos y también los isótopos de oxígeno que se fijan en las conchas, gasterópodos y ostrácodos, ya son cuestiones biológicas, ¿no? En este lago aquí, Chichancanab. Entonces, ese fue el primer estudio que sí, digamos, tuvo muy fuerte impacto e hizo a los investigadores pensar en el efecto del cambio climático en esta época. Entonces, se produjeron ya pues la gráfica de las conchas acá y la gráfica del sulfuro en los sedimentos, y entonces se vio aquí un pico, ¿verdad? En el sentido que mientras más alto tenemos el eje Y, es más seco, y mientras más bajo es más húmedo. Entonces se vio que habían unos picos aquí, y también en los sedimentos se encuentran micropartículas orgánicas a las cuales se les sacaban fechas con radiocarbón para poder a esta gráfica ponerle ya una cronología. Entonces vamos a ver muchas de estas gráficas, espero que estén aquí claras, pero obviamente este pico dijo, bueno, aquí está el colapso, ¿verdad? Y entonces pues eso disparó una serie de estudios similares. De hecho, Hodel regresó a Chichancanab en el año 2001 porque mejoraron las técnicas de fechamiento de radiocarbón y más o menos pues se tuvo aquí, esta es la gráfica 6 años después, aunque como pueden ver ya era un poquito más detallada. Entonces, estas gráficas para muchos fue ya la evidencia inequívoca que el colapso maya va relacionado con sequía.
Bueno, al año siguiente se hizo un estudio similar aquí en este lago que se llama Punta Laguna. Se hizo lo mismo y se obtuvo nuevamente acá una gráfica donde se fechó ya una sequía en el año 862 después de Cristo, que es al final del periodo clásico. Entonces fue un estudio que vino ya a confirmar esos resultados, ¿verdad? Y en el 2010 se mejoraron los fechamientos de radiocarbón y también se obtuvo pues algo similar. Un tercer estudio se hizo acá en esta área de Venezuela que se llama la Cuenca Cariaco, porque resulta que estudios climatológicos indicaron que esta región de Sudamérica tiene los mismos patrones climatológicos que las tierras bajas mayas. Entonces dijeron, bueno, veamos qué hay aquí, porque tenían buenos sedimentos, y resulta entonces que encontraron también una anomalía asociada al final del periodo clásico, ¿verdad? Quiero comentarles que ya en el periodo postclásico hay algo que le llaman la pequeña era de hielo, porque sí, digamos, si esta fue la megasequía, imagínense acá, ¿verdad? Eso es en el mucho más reciente. Bueno, ahora, el estudio que yo creo que sí revolucionó, digamos, ya para el año 2005, como que esta evidencia era muy difícil rebatirla. La teoría de la sequía estaba, por supuesto, muy, muy fuerte, hasta que yo creo, personalmente, aquí se dio ya una revolución metodológica, que es la que nos da, pues, también mejores puntos para poder continuar con este análisis. Y es el estudio de espeleotemas. ¿Qué es esto? Los espeleotemas son las estalactitas y estalagmitas de las cuevas. Y entonces descubrieron que estas formaciones en las cuevas crecen como los árboles. Y entonces que como se forman por toda la filtración de agua que hay en las cuevas, entonces resulta que se le hace una capa durante cada año. Así que de esta manera, pues la primera fue en ese lugar que se llama Macal Chasm, en Belice, y entonces cortan con unas sierras de diamante las estalactitas y entonces se tiene esto. Entonces resulta que cada línea de estas corresponde a un año. Y cuando se analizan ese tipo de, digamos, la corteza de la estalagmita, ahí se puede ver cuánta agua cayó en la cueva durante ese año en particular. Y resulta que hay también micropartículas ahí orgánicas con las cuales pueden correr fechas de radiocarbón por cada anillo, digamos. Aparte que también en esa época se empezó a usar ya un nuevo método de fechamiento, que es usando dos elementos químicos, uranio y torio. Entonces con eso se mejoró digamos, el detalle de fechamiento de los eventos climáticos. Y esto creo yo es lo que ha podido analizar de una manera mucho más objetiva lo que pasó en esa época. Entonces, con el pelotema de Macal Chasm, resulta que entonces tenemos acá fechamiento por conchas y por isótopos de carbono. Entonces ya se hizo esa termoluminiscencia que mide el uranio y el torio, y entonces se vio que las gráficas producidas, digamos, por otros métodos encajaban bastante bien acá. Y entonces se comparó la termoluminiscencia de la estalagmita de Belice con los datos del lago Chichancanab y se vio aquí. Ahora, lo interesante es que lo de la estalagmita, como pueden ver, tiene una gráfica con más picos, donde se descubrió que estos métodos de los sedimentos del lago nos dan patrones, digamos, de varios años, pero las estalagmitas nos dan un patrón en el cual no es una sequía, sino es una serie de sequías separadas. Y eso cambia mucho el panorama, especialmente con un estudio en una cueva aquí en Yucatán, la cueva Tzavnaj. De hecho,
la estalactita la cortaron, le pusieron Chac porque es del dios y se la llevaron ya al laboratorio en Nuevo México, si no estoy mal. Y entonces resulta que ya es una foto con microscopio, donde cada una de estas líneas corresponde a un año en ese espeleotema. Y entonces, haciéndole todos estos análisis que yo les mencioné, se hizo esta gráfica roja, ¿verdad?, donde nos da ya la variabilidad climática. Fíjense que esto nos da una gráfica de 160 años. Entonces, con eso se puede analizar muy minuciosamente cuándo exactamente pasaron estos eventos. Y entonces nos da esta gráfica. Lo que permitió ver eso fue básicamente encontrar, esto fue hace 3 años, que en vez de una megasequía fueron 8 sequías que sucedieron entre el año 807 y el 937. Aquí tenemos las fechas y la sequía más larga fue en el año 830, posiblemente 4, 5 o 6 años. O sea que no es algo distinto de lo que vemos nosotros en el Imperio Azteca. Lo que sí es que, digamos, fue una serie de sequías con una mayor frecuencia de lo normal, aunque fíjense que acá, a finales del siglo IX, es el periodo con mayor lluvia en todo el periodo clásico. Entonces, esto bota totalmente la idea de que fue una megasequía, porque una megasequía en su concepto debe durar más de 10 años. Entonces, con esto ya pues sabemos que hay una serie de sequías, pero no en la manera en que nos la pinta estos otros estudios. Y por lo tanto, se puede reinterpretar cuál fue el verdadero efecto del cambio climático. Y aquí tenemos ya una comparación, esto que les mencionaba, de lo fino que es los datos de Chichancanab, de Punta Laguna y del espeleotema. Entonces, como pueden ver, el patrón quiere decir que es mucho más variable de lo que se pensaba. Hace 2 años se hizo el mismo estudio muy cerca de aquí, en un sitio que se llama Xcoch, en Yucatán. Y aquí se compara, lo celeste es lo de Chac y lo rojo es lo otro. Y entonces ahí se vio que no todos los espeleotemas tienen la misma finura, digamos, de fechas. Así, pero más o menos confirmó los mismos patrones. Aquí pueden ver. Hace 2 años se hizo también otro estudio en una cueva de Belice, porque obviamente ya se vio la utilidad de este método, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, aquí ya se puede esta gráfica es muy bonita porque nos indica aquí los picos de clima. Y fíjense que aquí tenemos la frecuencia de guerras que hay en las tierras bajas mayas, cuando hay más guerras. Aquí cuando tenemos la mayoría de estelas fechadas y cómo aquí terminan todas las estelas y el número de ciudades, ¿verdad? Y entonces se llega a un momento en el cual se puede hacer ya una correlación muy, muy fina entre datos climáticos y datos ya históricos y arqueológicos. Entonces, incluso se puede ver aquí, ubicar los sitios y todo esto. El último estudio que tuve la oportunidad de colaborar con Peter Douglas es esto de las proteínas de las plantas. Y lo que tenemos aquí es que se mide, ustedes han visto que las hojas son como, tienen una superficie brillante que las hace impermeables. Eso es otra forma de medir la cantidad de lluvia a través de los árboles y no solo a través de sedimentos. Y eso nos nos dio esta gráfica, fíjense, es muy, muy interesante. Se hizo, y fíjense que esto se utilizó en el lago Chichancanab, donde ya se había usado la técnica de los caracoles, y nos dio esta gráfica y se hizo en Petén, porque una de
las críticas era que Yucatán es mucho más seco que el Petén. Entonces, que si usábamos solamente datos de Yucatán, no íbamos a tener los datos del Petén, que es donde estaba la mayoría de ciudades que fueron abandonadas. Entonces, la gráfica verde es de un lago de Petén. Y sí, fíjense que esta línea corinta es el promedio de lluvia anual en Yucatán. Y esto es el promedio de lluvia en Petén actual. Así que, y aquí lo que tenemos es que mientras más alta la curva, quiere decir que tenemos más lluvia, menos lluvia, perdón. Y esta es la gráfica de la Boca Costa. Obviamente jamás en Petén llovió tanto como en la Boca Costa, ¿verdad? O en Izabal. Lo interesante entonces es que ya uniendo los dos datos, por supuesto se ve acá que la sequía cae precisamente en el clásico terminal. Digamos, fue de las pocas veces donde esta línea es el promedio de Yucatán, donde Petén fue más seco de lo que Yucatán es hoy en día. Pero quiero mencionarles que antes del famoso colapso, Petén tuvo la mayor cantidad de lluvia en toda su historia, ¿verdad? Y también en el preclásico medio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El surgimiento de las sociedades complejas, y aquí tenemos el clásico tardío, cuando es el mayor crecimiento demográfico en toda la historia maya. Entonces, va a depender un poco si nos queremos fijar solo en esto o si tomamos en cuenta también cómo el clima afectó, en este caso positivamente, el desarrollo de una sociedad. Ya para terminar, entonces, cuando analizamos cambio climático, hay 3 puntos claves. Primero, tenemos que tener una buena cronología climática, epigráfica y arqueológica. ¿Por qué? Porque la climática, con los métodos que se empezaron a usar, y generalmente los climatólogos, ellos trabajan con rangos de miles de años. La NASA está encontrando que hay el famoso evento 4.2 es parte de un ciclo de 5,000 años, que fue el mismo del Sahara. Entonces, hay ciclos como de 5,000 años, pero cuando analizamos el colapso maya, los métodos tradicionales solo nos daban fechas de un rango de 250 años. Era como que demasiado grueso. Y con esto de los espeleotemas, podemos fechar ya por año. Eso era impensable antes. Entonces, se tiene que usar este método multivariable para que lo climático sea en realidad no dependiente solo de un método. Y aquí entra todo una discusión sobre muestreo y estadística, porque todo esto lleva mucho análisis estadístico para tener estas curvas. Ahora, también tenemos cronología de las fechas que nos dejaron las ciudades mayas, pero esa es una cronología que nos da solamente el comportamiento de la élite. Y aparte tenemos que tener una cronología arqueológica, no solamente ver qué estaban haciendo los reyes, sino dónde estaba el grueso de la población. Y aquí les doy esta famosa gráfica que siempre se ha usado, que es el número de estelas fechadas en toda la historia del clásico. Entonces uno mira cómo va creciendo y aquí cae, ¿verdad? Pero esto nos está diciendo solamente cuántos reyes están comisionando estelas, pero no nos dice nada de la población. Y aquí hay otra cosa, cuando uno tiene la cronología, la caída más fuerte, digamos, de indicadores de la élite, sucede entre 790 y 830. Y la sequía más fuerte empieza en 830. Y aquí viene mi punto básico, que cuando las sequías empiezan, ya el sistema político ya había colapsado. Por lo tanto, muchos estudios de hoy en día nos han indicado que las ciudades dejan de tener monumentos con reyes retratados, y mucha gente se quedó viviendo en las ciudades por bastante tiempo.
Por ejemplo, Nashtung, Yaksha, ciudades muy grandes, resulta que ya no hay monumentos, pero sí 60-70% de las casas tienen ocupación del clásico terminal. O sea que primero se había pensado, es que la población abandonó sus reyes y los dejó ahí solos. Pero parece que fue al revés. Los reyes cayeron y la gente se quedó viendo cómo le hacía, ¿verdad?, por su cuenta, hasta que finalmente sí abandonaron las ciudades. Entonces, el colapso político fue rápido, 60 años, pero el colapso demográfico tardó más. Entonces, esas son las cosas que los climatólogos hasta ahora nos han preguntado, ¿verdad? Y el climatólogo que hizo el análisis del espelotema básicamente preguntaba, bueno, pero ¿por qué cuando se abandona Petén hay florecimiento en Chichén Itzá y todo? Resulta porque hubo un incremento de lluvias, pero ya el colapso político ya se había dado en Petén. Y esto es lo más interesante. ¿Qué entendemos por colapso? Entonces, básicamente, yo creo que tenemos dos colapsos, ¿verdad? Y aquí quiero ir a otros ejemplos. Por ejemplo, el Imperio Romano colapsó, pero nadie abandonó Roma. Cuando colapsó el Imperio Acadio que yo les mencionaba, después viene los asirios y los babilónicos. O sea, es muy raro en la historia de la humanidad que por un colapso la gente abandone su lugar. Entonces, por colapso tenemos que entender en la mayoría de casos colapsos políticos, y el colapso político sucede entre 750 y 830 después de Cristo. Y después viene el colapso demográfico, que es lo que hace más espectacular el colapso maya, porque no solo cayeron los reyes, sino se fue por lo menos 1 millón de gentes del Petén. O sea, eso no sucede muchas veces. Y entonces mi argumento, viendo los datos, es que el colapso político fueron causas internas del mismo sistema que tenía sus fallas, pero el cambio climático afectó el colapso demográfico. Si las sequías empiezan en el año 830, para esa época la mitad de las ciudades ya había, su sistema de gobierno ya había colapsado. Pero lo que parece ser es que la gente, sin su organización estatal que tenía, no pudo enfrentar un cambio climático de este tipo. Moctezuma sí lo pudo hacer porque estaba en el auge del Imperio Azteca. Pero si las ciudades mayas estaban sufriendo de ese vacío político y de autoridad, no pudieron entonces responder a una serie de sequías que iban y venían. Entonces fue como el golpe, pero el segundo, ¿verdad? Y la causalidad también, el hecho que el cambio climático y el colapso hayan sucedido al mismo tiempo, no quiere decir que una cosa causó la otra. Eso primero hay que demostrarlo. O sea que todavía estamos ahí, ¿no? Y yo siempre me había preguntado, ¿por qué si hay una sequía, la gente migró a donde llueve menos? Eso era lo que... Pero los climatólogos tienen un buen punto de vista, y muchos que han trabajado en Petén, como Tim Beach y Nicholas Dunning, y entonces la capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Porque la gente en Yucatán, ellos están acostumbrados a subsistir sin mucha lluvia, mientras que en Petén están acostumbrados a tener grandes sistemas de captación, pero a gran escala. En cambio, los sistemas de captación en Yucatán son domésticos, cada gente tenía su cisterna de agua. En ese sentido, ¿qué podemos decir? Que los mayas que vivían en Yucatán estaban mejor preparados a la sequía que los del Petén, y que son sistemas que no requerían de una autoridad central. Así que algo que es muy importante es qué capacidad tienen las sociedades para sobreponerse, ¿verdad? Y finalmente, otra reflexión, los cambios climáticos se deben tomar en cuenta para explicar el origen de las sociedades. O sea, un cambio climático puede ser un desastre, una catástrofe, pero también puede ser una oportunidad. O sea, todo depende desde el punto de vista que nosotros lo veamos. Y con estos nuevos datos indicando que el aumento en lluvia propició el crecimiento demográfico, puede ser, hay que demostrarlo. O sea, no se puede demostrar que la lluvia causó el crecimiento demográfico, pero por lo menos hay una correlación que hay que investigar.
el hecho de tener mucho más agua disponible pudo propiciar el crecimiento demográfico. Muchas gracias.